Una viuda embarazada estaba arreglando una cerca con las manos desnudas hasta que el ranchero solitario le ofreció su tierra y su nombre. Texas Hill Country, junio de 1871. El sol tallaba el cielo en oro y hierro, presionando la tierra como si quisiera fundirla en polvo. Las cigarras gritaban en los árboles de mezquite. El suelo temblaba por el calor, y el único movimiento en la amplia extensión de pradera quebrada era una mujer golpeando un poste de cerca con un mazo, con manos que no deberían estar levantando más que una tetera. Abigail Monroe, con 6 meses de embarazo y ya pareciendo 7, se secó el sudor de la frente con el dorso de la muñeca, untando polvo en su sien. Sus dedos, envueltos en trozos de tela, sangraban a través del lino. El viejo riel de pino no se mantenía firme. El poste se había podrido, y el alambre de púas enrollado a sus pies parecía pertenecer al diablo mismo. Se agachó, con los dientes apretados, y alcanzó el alambre con las manos desnudas. Sus dedos encontraron la curva del metal y tiraron. Una púa cortó la carne de su palma. Siseó, pero no se detuvo. Los cascos de un caballo vinieron del este, constantes, deliberados. Anjanet coronó el camino y se detuvo en el borde de su propiedad, bajando el sombrero contra el sol. Vaya, que me condenen, dijo el hombre, con voz como grava rodada en whisky. Tu marido debe estar revolviéndose en su tumba al verte aquí así. Abigail se levantó, con los hombros cuadrados, sangre goteando por su muñeca. Enfrentó su sonrisa burlona con una mirada que había sostenido a hombres más firmes que él. Mi marido está en la tumba, dijo fríamente, y soy la única que queda para terminar lo que él empezó. El hombre chasqueó la lengua y escupió. No estaría si no hubiera huido de la guerra, ¿verdad? Su agarre se apretó en el martillo. Sigue cabalgando. Lo hizo, pero no rápido. No antes de murmurar, no es un mundo hecho para mujeres solas, cariño. Mientras su caballo levantaba polvo detrás de él, Abigail volvió a la cerca. Su pecho ardía. Si era por el calor o la rabia, no podía decirlo. Se inclinó, conteniendo la respiración, y tiró del alambre de nuevo. Su visión se nubló. El sudor goteaba en sus ojos. Se tambaleó. Luego todo se inclinó. Soltó el mazo y cayó de rodillas. Una mano agarrando su vientre, la otra presionando contra la herida. El suelo ondulaba debajo de ella. Una sombra se movió. No el jinete, no alguien que hubiera visto antes. Desde la cima de la colina, un hombre descendió. Botas silenciosas en el polvo, sombrero bajado, su figura alta y delgada, envuelta en un abrigo manchado por el trabajo, no por el estilo. Al principio no llevaba nada, luego dejó una caja de madera a su lado, una caja de herramientas abollada. Un segundo golpe, un cantimplora de estaño con agua. Ella parpadeó, medio aturdida. El hombre se agachó. Su rostro era tranquilo, desgastado como cuero de silla. Sus ojos, grises, nuevos y firmes, se encontraron con los de ella sin un parpadeo de juicio. Bebe, dijo simplemente. Ella dudó. ¿Quién eres? No respondió. Tomó la cantimplora, bebió profundo, se limpió la boca con el dorso del brazo y entrecerró los ojos. ¿Crees que necesito rescate? Te equivocas. El hombre no sonrió, no se inmutó, solo señaló hacia la cerca rota, el poste ensangrentado, el alambre deformado. Necesitas tierra, dijo. Necesitas un nombre en papel que no pueda ser quitado, y necesitas a alguien que sepa cómo mantener la línea. Abigail lo miró fijamente. ¿Qué estás ofreciendo? Su mirada no vaciló. Tengo las 3. Se levantó lentamente, cautelosa, cansada, furiosa. No me conoces. Te he observado, dijo, lo suficiente para saber que no te doblas. Te he visto todos los días aquí sola haciendo lo que 3 hombres no harían. Me has estado observando, espetó ella. Desde la cresta. Ella cruzó los brazos, temblando por el peso de demasiado calor, hambre, dolor, y ahora este extraño con su voz calmada y una oferta imposible. ¿Quieres comprarme? No, dijo. Quiero respaldarte.
El silencio se extendió. Una brisa levantó polvo entre ellos. Ella miró su palma ensangrentada, luego al alambre, luego de vuelta a él. ¿Y cuál es tu nombre? Thomas Delaney. Lo había oído antes. Un recluso. Perdió a su esposa e hijo en una guerra por tierra 5 años atrás. Nunca se volvió a casar. Nunca hablaba mucho. Poseía más acres que cualquiera al oeste de San Gabriel. Exhaló lentamente. Viniste todo este camino para darme tu nombre. No, dijo. Vine a ver si lo tomarías. No respondió, pero no lo echó. Tom Delaney apareció a la mañana siguiente sin una palabra y comenzó a trabajar como si siempre hubiera pertenecido allí. No preguntó dónde estaban las herramientas. No preguntó qué necesitaba arreglarse. Encontró las tablas rotas en el corral de ganado y las reemplazó. Reforzó los postes inclinados junto a la puerta oeste. Cuando el sol subió alto, se detuvo solo lo suficiente para absorber agua, luego volvió a cavar agujeros para nuevos postes de cerca, mientras Abigail lo observaba desde el porche, brazos cruzados bajo su vientre, corazón apretado con preguntas. No comía su comida a menos que ella la colocara cerca de él y se alejara. Nunca entró en la casa, nunca preguntó por el bebé, nunca mencionó el nombre de su marido. Pero seguía apareciendo, y la tierra, una vez muriendo bajo ella, parecía respirar de nuevo. Por las tardes, Abigail se paraba cerca del granero, fingiendo organizar herramientas mientras lo veía subir la escalera al techo, martillo en mano, reemplazando tejas a la luz de un solo farol. El ritmo era extrañamente tranquilizador. No hablaba, pero su trabajo hablaba por él, limpio, tranquilo, firme. Al final de la primera semana, el corral de ganado estaba fuerte, el techo ya no goteaba, y las cercas parecían pertenecer a gente que se importaba. Aún así, ella no confiaba. Una tarde, mientras el sol se hundía detrás de las colinas y bañaba todo en un brillo cobrizo, se acercó a él mientras aceitaba las bisagras de la puerta del establo. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó. Tom se detuvo, ojos en la bisagra oxidada. Terminó de limpiar el trapo a lo largo del metal antes de hablar. No soporto ver buena tierra desperdiciarse. Eso es todo, lo desafió. Eso es todo, dijo. Lo miró fijamente. No porque quieras algo, no porque me compadezcas. La miró, realmente miró y sacudió la cabeza. No necesitas piedad. Necesitas cosas arregladas. Casi se rió. Casi. Pero en cambio, se dio la vuelta y se alejó, confundida y ligeramente desarmada por lo simple que lo hacía sonar. Al día siguiente, 2 vecinos cabalgaron mientras Tom arreglaba la puerta principal. Uno de ellos, Curtis Lang, era un hombre que una vez había intentado comprar su tierra cuando su marido murió. El otro era su primo, todo fanfarrón y dientes sonrientes. Desmontaron lento, mirando a Tom como si fuera un intruso. Bueno, dijo Curtis, escupiendo en la tierra. Se dice que te estás mudando con la viuda Monroe. Tom no levantó la vista, solo clavó otro clavo. Gracioso, añadió el primo. Como un hombre se queda callado toda su vida, luego decide hablar con sus botas bajo la mesa de una mujer. Tom se levantó, se limpió las manos y se encontró con los ojos de ambos hombres sin un parpadeo de vacilación. ¿No te mudaste, verdad?, preguntó Curtis. ¿Entonces qué estás haciendo aquí? Tom dio un paso adelante, calmado como siempre. Ella perdió a su marido. Está cargando un niño. Está trabajando tierra que la mitad de este valle abandonó. Y, dijo Curtis. La voz de Tom nunca subió. No estoy aquí para comprarla. Estoy aquí para ayudarla a mantener lo que vale la pena mantener. Si eso te molesta, estaré aquí mañana también. Curtis cambió de peso, incierto. Tom no parpadeó. Vámonos, murmuró el primo. Se fueron. Abigail había visto todo desde el porche, una mano descansando en su vientre, corazón latiendo demasiado rápido. Esa noche le llevó cena en un plato de estaño, cálida y fresca. Él asintió, la tomó gentilmente y comió debajo del árbol con la espalda al viento.
Y por primera vez en semanas, durmió sin despertar. Tom Delaney no hablaba mucho, pero las cicatrices tenían una forma de contar sus propias historias. Nadie en el valle sabía realmente qué pasó el día en que su mundo se quemó. Susurraban pedazos. Como su esposa Lily había firmado una escritura que no entendía. Como la tinta en ese papel dio a un ranchero rival reclamos sobre su pastura sur. Como Tom había cabalgado para confrontar al hombre solo para volver a casa con humo elevándose de su tierra. La casa había sido incendiada. Su esposa y su hijo estaban dentro. El sheriff dijo que fue un accidente. Dijo quizás una linterna se volcó. Dijo quizás Lily había estado confundida o descuidada o que Tom había estado demasiado tiempo en las colinas persiguiendo sombras. Pero Tom sabía la verdad. Y esa verdad lo vació. Después del fuego, no enterró a su familia en el cementerio de la iglesia. Construyó un pequeño muro de piedra en el borde de la cresta y los puso a descansar bajo el álamo que ella amaba. No talló nombres, no colocó flores, solo la bisagra de hierro rota de su puerta principal, un recordatorio de que una vez se había abierto. Luego se hundió en el silencio. Vendió la mitad de su tierra, no por dinero, sino por quietud. Mantuvo la cresta alta donde nadie entraba, construyó una cabaña sin porche, no habló con nadie, no respondió nada hasta ella. Había visto a Abigail Monroe antes, no de cerca, no donde sus ojos se encontraban con los tuyos y no parpadeaban, sino desde la distancia de un hombre viendo a alguien intentar contener una marea con las manos desnudas. Al principio se dijo que no era nada, solo otra viuda aferrándose a mala tierra, solo otro corazón huérfano de guerra fingiendo que podía superar el dolor con trabajo. Pero el día que la vio, vientre lleno con niño, mano sangrando, intentando torcer alambre de púas de vuelta a un poste medio roto, algo en él se rompió. Porque Lily había hecho lo mismo, había luchado por una línea en la tierra con el peso de un hombre que no tenía poder. Había pagado por esa línea con sangre. Tom había jurado nunca pararse en ese tipo de tierra de nuevo. Y sin embargo, bajó de la cresta. Trajo herramientas. La vio clavar estacas en suelo que las escupía. La vio levantar lo que debería haber sido hecho por dos hombres y nunca pedir ayuda. Y supo que no vino a salvarla. Vino porque el mundo había fallado a demasiadas mujeres como ella. Y esta vez, si aún había aliento en su pecho, no se quedaría a ver caer otra casa. No le dijo esto. No tenía sentido. Pero cada clavo que martillaba, cada tabla que cortaba, cada cerca que arreglaba llevaba el peso del fuego que no pudo deshacer, y la esperanza de que quizás solo una vez algo pudiera mantenerse en su lugar antes de quemarse. Abigail nunca preguntó que lo había hecho como era, y Tom nunca lo ofreció. Pero a veces al atardecer, cuando las sombras se inclinaban largas sobre el pastizal, y el viento agitaba la hierba seca como fantasmas pasando, se sentaba bajo el roble detrás del granero, mano descansando en la empuñadura de su viejo cuchillo, y miraba al oeste hacia una tumba que nadie visitaba, y un error que nadie perdonaba. Y en ese silencio, algo en él sanaba. No todo, pero suficiente para quedarse. La primera vez que Abigail puso un segundo plato en la mesa, no dijo una palabra. Simplemente vertió estofado en el tazón azul agrietado, lo colocó frente al suyo, y se sentó. Tom dudó en la puerta, sombrero en mano, polvo grueso en sus botas y cuello. Ella levantó la vista una vez, luego volvió a cortar pan. Él entró lentamente, como si la casa misma pudiera retroceder, pero no lo hizo, y ella tampoco. Comieron en silencio, el tipo no cargado de torpeza, sino desgastado en comodidad como las esquinas de una colcha bien amada. Los únicos sonidos eran el clic de las cucharas, el zumbido de los grillos más allá de la ventana con persianas y el ocasional crujido del viento colándose bajo los aleros. Cuando terminaron, él tomó su tazón y lo lavó sin que se lo pidieran. Ella lo observó desde la puerta, apoyada en el marco, su mano descansando baja en la curva de su vientre. «¿Siempre eres tan callado cuando alguien te alimenta?», preguntó, con una media sonrisa tirando de sus labios. Tom miró por encima del hombro. «Hablo cuando hay algo que vale la pena decir». «Eso es cierto». Asintió, se secó las manos y salió de nuevo a la noche.
Abigail se quedó allí un momento más, mirando la puerta mientras se cerraba suavemente detrás de él. Luego suspiró y apagó la lámpara. Más tarde esa noche, el dolor la despertó. No el tipo agudo y punzante, solo un dolor profundo que envolvió su espalda baja y se apretó como una advertencia. Se sentó lentamente, corazón latiendo, una mano apoyándose en la pared, la otra descansando sobre el bebé. Afuera, un sonido suave. Se levantó, se puso su chal, y caminó a la puerta principal. Las tablas crujieron bajo sus pies mientras la abría gentilmente, cuidadosa de no alterar la calma que se había asentado. Tom se sentó en el borde del porche, codos en las rodillas, cuchillo en mano. En su regazo descansaba un trozo delgado de cedro. Lo tallaba con cuidado, afeitando rizos de madera que caían como plumas en la tierra. Abigail se acercó. «¿Qué estás haciendo?», susurró. No se sobresaltó, no se volvió, haciendo algo. Se sentó a su lado, gimiendo mientras su espalda luchaba contra el movimiento. Él miró su vientre. «¿Estás bien?», asintió. Solo adolorida. «Viene y va». Le entregó el trozo de madera. Un nombre había sido tallado en él. No un nombre completo, solo letras, redondeadas, inseguras, pero deliberadas. J. Monroe Delaney. Abigail lo trazó con su dedo. «¿Elegiste un nombre?». «Pensé que quizás lo habías hecho», dijo. No lo había. Tom miró hacia el pastizal donde el ganado dormía en el silencio de medianoche y las estrellas ardían bajas. «Podría escribirte en la escritura de la tierra», dijo de repente. «Como mi esposa». Parpadeó. «¿Quieres casarte conmigo? Quiero tu nombre en el papel para que nadie más pueda venir a tomar este lugar. Ni Lang, ni el banco, ni la ley». Sostuvo el trozo de madera tallado más fuerte. «No necesitas casarte conmigo para ser decente, Tom». Su mandíbula se movió una vez, luego se quedó quieta. «Lo sé», dijo, «pero necesito una razón para quedarme. He vagado demasiado tiempo sin ninguna». Lo miró, realmente miró las líneas talladas por el sol y el arrepentimiento en su rostro. La forma en que su mano, aún sosteniendo el cuchillo, descansaba calmada pero lista. El silencio que llevaba como armadura. Luego susurró. «¿Y si dijera que no?». «Seguiría ayudando», dijo. «Mientras me dejes». Rió, conteniendo la respiración. «Eso no es mucho de una propuesta. No soy mucho hombre para cosas grandiosas». Silencio de nuevo, pero ahora zumbaba como el silencio antes de que algo florezca. Se inclinó contra su hombro. «No me casaré contigo porque tenga miedo», dijo. «O porque sea débil. No querría que lo hicieras». Giró el trozo de madera en sus manos, luego lo metió en el bolsillo de su camisón. «Entonces por la mañana», dijo, «iremos a firmar lo que necesite firmarse». Tom no dijo nada, pero extendió la mano, tomó la de ella y la sostuvo en ambas suyas, ásperas, cálidas, seguras. El viento agitó la hierba seca. Ancaore lloró en algún lugar lejano, y por una vez la tierra alrededor de ellos no se sentía tan vacía. Los papeles se firmaron sin ceremonia. No predicador, no vestido blanco, no anillo intercambiado en el aire polvoriento de la oficina del secretario del condado. Solo dos nombres entintados uno al lado del otro en la escritura de un parche desgastado de suelo texano. Abigail Monroe Thomas Delaney. El secretario apenas levantó la vista, solo gruñó y estampó la página, murmurando algo sobre consolidación de propiedades y presentación de impuestos. Pero para Abigail, el momento se sintió más ruidoso de lo que parecía. Algo había cambiado. No de la manera en que la gente suele decir que el matrimonio cambia las cosas, sino más profundo, más quieto, como una mano apoyada en tu espalda justo antes de que el viento se levante. Cabalgaron a casa sin hablar. El sol estaba alto, el viento seco, y ella aferraba la copia de la escritura en su regazo como si pudiera volar si parpadeaba demasiado. Tom se sentó a su lado en el carro, firme como siempre, riendas sueltas en sus dedos, mirando el camino, pero siempre consciente de ella.
Los rumores comenzaron antes de que llegaran al rancho. Para el siguiente día de mercado, la gente ya susurraba que se había vendido al hombre de la cresta. Que Delaney finalmente había tomado una esposa y solo le costó una cerca rota y unos cubos de agua. Que Abigail Monroe había hecho lo que las mujeres Monroe siempre hacían, sobrevivir. No importaba con quién tuvieran que meterse en la cama. Lo oyó todo. En el mercantil, en la tienda de piensos, incluso en el pozo, donde las mujeres vecinas se reunían para sacar agua que decían aún sabía más limpia que la de ella. No dijo nada. Tom dijo menos, pero el silencio entre ellos no se volvió pesado. Si acaso, se convirtió en una especie de escudo. Las noches pasaron en rutinas tranquilas, ella cocinando, él reparando, ambos aprendiendo a vivir con la presencia de otro latido en la casa. El bebé pateaba más ahora. Juraba que conocía los pasos de su padre, incluso si su nombre no coincidía. Luego vino la roca. Rompió el panel inferior de la ventana delantera justo después del atardecer una noche. Abigail gritó. El bebé se sacudió en su vientre. Corrió a la puerta, respiración corta, corazón latiendo. Afuera, risas. 3 chicos, jóvenes realmente, medio borrachos y llenos de estupidez. Uno de ellos era el sobrino de Lang. Otro era el segundo hijo del carnicero. Al tercero no lo conocía, pero su mano aún sostenía una segunda roca. Tom salió del granero. Caminó lento como si el tiempo no lo tocara, como si el viento no pudiera balancearlo. Sus mangas de camisa enrolladas hasta el codo, sus botas silenciosas en la tierra. Sostenía un rifle, no levantado, no cargado, pero acunado sueltamente en sus manos como una extensión de su espina. Los chicos se quedaron quietos. El de la roca la dejó caer. Tom no habló, no se inmutó, solo los miró, ojos planos, mandíbula bloqueada, presencia pesada como hierro. Se movieron. Uno murmuró algo sobre una broma. Otro dio un paso atrás. Luego los 3 se volvieron y corrieron. Abigail vio todo desde el porche, su pecho apretado con algo que se sentía más como orgullo que miedo. Más tarde esa noche, lo encontró sentado en la misma silla junto a la puerta principal, rifle sobre las rodillas, mirando la oscuridad rodar por las colinas. Salió, envuelta en un chal, y se paró a su lado. Ni siquiera cargaste el rifle, dijo. No necesitaba, respondió. Extendió la mano, tomó su mano libre en ambas suyas. Gracias, susurró. Por no necesitar probar nada, excepto que aún estarás aquí mañana. Tom la miró, expresión ilegible. Luego le dio a su mano el más pequeño apretón, y ella supo que eso siempre sería suficiente. El cielo cambió rápidamente esa tarde. Un momento el sol aún colgaba obstinadamente sobre la cresta, bañando la tierra en oro. Al siguiente, una pared de nubes barrió desde el oeste, magullada e hinchada, retumbando como una advertencia demasiado tardía para ser atendida. El viento rasgó las llanuras, doblando los mezquites y sacudiendo las puertas del granero. El ganado se agitó inquieto. Las gallinas se callaron. Dentro de la casa, Abigail agarró el borde de la mesa, respiración aguda y superficial. Una tensión se apoderó de su espalda baja, luego envolvió su abdomen como un puño. Se dobló con un gruñido. No era el primer dolor que sentía esa semana, pero este no soltaba. Lo había llamado una vez, pero el viento se tragó su voz. Otra contracción golpeó, más rápida, más aguda. Se hundió de rodillas en el piso de la cocina, manos temblando. El piso era áspero, dobló ambas piernas. Casi cayó. Aún no, murmuró. Es demasiado pronto. Demasiado pronto. Un relámpago partió el cielo. El trueno siguió, sacudiendo las paredes. La tormenta estaba sobre ellos ahora. Tom irrumpió por la puerta segundos después, empapado por la lluvia. Abrigo arrojado a un lado. Sus ojos barrieron la habitación y aterrizaron en ella. Sin preguntas, solo movimiento. Se arrodilló, comprobó su pulso, acunó sus hombros. Es temprano, jadeó ella. Asintió una vez,
ya extendiendo manta sobre el piso, enrollando sus mangas. «No hay doctor», susurró. Tom se encontró con su mirada, calmado y directo. «Entonces lo hacemos aquí». La guió a recostarse contra una almohada doblada, la levantó con edredones extra, encendió 2 linternas para calor y luz. El fuego ya se había apagado, pero la casa brillaba con el calor de la urgencia. La lluvia golpeaba las ventanas. El viento gemía como algo vivo. Sus gritos venían en olas ahora, crudos, rotos. «No puedo», sollozó. «No puedo hacer esto sola». «No estás sola», dijo, voz. Y por primera vez en años, habló más que una oración. «Respira conmigo así. Inhala, exhala, lento. Agárrate a mí y no sueltes». Se movió detrás de ella, se acomodó en el piso, su espalda contra la pared. Envolvió sus brazos alrededor de sus hombros, sujetándola, su pecho contra su espina. «Apóyate en mí», dijo. «Más suave ahora. Te tengo». Agarró su antebrazo, uñas clavándose en la carne. No se inmutó. El tiempo se volvió borroso. El dolor eclipsó todo lo demás. Gritó al viento, a la tormenta que parecía hacer eco de cada lágrima que nunca había llorado, cada palabra que había tragado desde que James murió. Tom nunca se movió. La sostuvo a través de cada temblor, cada convulsión. Le susurró incluso cuando no podía oír las palabras. Secó su frente con un paño fresco. Cuando colapsaba entre empujones, acunaba su cabeza con una mano tan firme como la de cualquier padre. Y luego un jadeo, un grito final, un silencio tan agudo que se sentía sagrado, seguido de un sonido que ninguno había oído antes. Un llanto, delgado, feroz, lleno de vida. Abigail sollozó. Tom atrapó al bebé, resbaladizo, rojo retorciéndose, y lo envolvió en el paño que había colocado cerca de la estufa días atrás, por si acaso. Comprobó su respiración, comprobó sus extremidades, luego gentilmente colocó al recién nacido en sus brazos. «Es un niño», susurró. Lo sostuvo contra su pecho, temblando de alivio. Amor, agotamiento. Lágrimas corrían por su rostro. Tom se inclinó adelante, su frente descansando brevemente contra la coronilla de su cabeza. Y en el brillo de la luz de la linterna, con el trueno aún murmurando a lo lejos, dijo lo único que necesitaba decir. «No tienes que tomar mi nombre», dijo, voz baja y áspera. «Pero este niño, nunca crecerá sin saber quién es su padre». Lo miró entonces, ojos hinchados, rostro pálido, pero mirada clara, y en su silencio estaba la respuesta. Tom extendió la mano, los acunó a ambos, sus brazos alrededor de madre e hijo. Afuera, la tormenta se movió al este. Dentro, algo más firme tomó su lugar. El primer aliento de un niño, el regreso de un hombre al mundo, y la formación quieta de una familia. Sin votos, sin predicador, sin papel. Solo la verdad de quien se quedó cuando importaba. El sol de la mañana se derramaba gentilmente sobre las tablas de madera del piso, colándose por las grietas en las persianas y calentando las esquinas del salón de Abigail. As dormía en su cuna junto a la ventana, sus diminutos alientos suaves y firmes. Abigail se movía en silencio, ordenando el pecho que una vez había sostenido las cartas de James, recibos y viejos mapas, cosas que no había tocado desde el funeral. No había pretendido abrirlo, pero algo la había tirado toda la mañana, una inquietud en sus huesos que no podía sacudir. Dentro, doblado en el fondo bajo un paquete de raciones de guerra y una fotografía agrietada por el tiempo, lo encontró. Una escritura estampada, notariada y fechada solo un mes antes de que James muriera. Su marido había intentado vender la tierra a Curtis Lang, el mismo hombre que había venido olfateando después del funeral, ofreciendo ayuda y haciendo amenazas calladas. Abigail se sentó hacia atrás, aturdida, corazón latiendo en sus oídos. Sus manos temblaron mientras volteaba el papel, leyendo el lenguaje. Transferencia de propiedad a Curtis Lang, derechos completos y acceso a cambio de la suma de, pero en la esquina garabateado en una mano diferente, más rígida, más exacta, estaban 3 palabras, anulado comprado. Debajo de eso,
una segunda escritura archivada después de la muerte de James, registrada a Thomas Delaney, pero la firma en la segunda línea no era la de él, era la de ella, aunque nunca la había firmado. Tragó saliva con fuerza, respiración entrecortada mientras la verdad se asentaba. Tom había comprado la tierra, había tomado el reclamo de Lang, lo había hecho antes del primer golpe de martillo en el poste, antes de que alguna vez pisara su porche con esa caja de herramientas abollada, y lo había hecho en silencio, sin decírselo, sin pedir gracias. Había salvado lo que James estaba dispuesto a vender. Miró los papeles por mucho tiempo, el silencio de la casa presionando como una pregunta, esperando aliento. Más tarde ese día, mientras As dormía en sus brazos, encontró a Tom detrás del granero arreglando una correa de silla con manos tan seguras como siempre. Se paró allí un largo momento, los papeles enrollados apretados en su mano. Lo encontré, dijo. No levantó la vista. ¿Encontraste qué? La escritura, la de James, y la tuya. Su mano se detuvo. La compraste de Lang, dijo. Lo detuviste de tomarla antes de que siquiera supiera que venía. Tom dejó la correa con cuidado, luego se levantó. Lo hice. Se acercó más. ¿Por qué no me lo dijiste? Se encontró con su mirada entonces, sus ojos firmes pero sombreados. Porque ya habías perdido suficiente, dijo. No necesitabas un hombre más entrando pretendiendo ser tu salvador. Su agarre se apretó en el pergamino enrollado. Podrías haber dicho algo. ¿Y qué habría cambiado?, preguntó en voz baja. Aún habrías luchado por esa tierra. Aún habrías sangrado para mantenerla. Aún habrías arreglado cada cerca y cargado a ese niño sola si no hubiera aparecido. Miró hacia abajo, el bebé agitándose ligeramente contra su pecho. Ni siquiera firmaste tu nombre en la segunda escritura, dijo. No necesitaba. Abigail dio un paso adelante, ojos ardiendo ahora. No con ira, sino con algo más complicado, algo más viejo, algo más suave. Podrías haberme dicho que eras uno de los buenos. La mandíbula de Tom se movió. Miró hacia las colinas. No lo soy, dijo. Solo soy alguien que no quería ver a otra mujer perder todo lo que no debería tener que perder. El silencio se extendió entre ellos. Luego, con una respiración lenta, alcanzó el pliegue de su vestido y colocó la escritura en su mano. No te la estoy devolviendo, dijo. Pero pensé que debería sostenerla al menos una vez. La tomó gentilmente, no como alguien aceptando gracias, sino como alguien sosteniendo algo sagrado. Se inclinó, luego descansó su mano libre en su pecho. Sabes, susurró, se te permite ser la razón por la que algo bueno dura. Tom la miró. El sol capturando la plata en sus sienes, las cicatrices a lo largo de sus nudillos. Luego asintió, no en acuerdo, sino en comprensión, y en algún lugar entre el peso del pasado y el aliento de nueva vida durmiendo entre ellos, algo que nunca había necesitado decirse, finalmente encontró un hogar. Un año después, el viento aún barría las colinas de Texas. Pero ahora llevaba más que polvo. Llevaba el aroma de heno, pan cálido y algo más firme. Hogar. El niño caminaba, tambaleándose en piernas inestables, brazos agitándose con un coraje que solo los niños entienden. Trotaba a lo largo de la cerca cada mañana, persiguiendo sombras y susurrando a saltamontes. Su risa se elevaba como trueno suave sobre el campo. Detrás de él, la casa estaba más fuerte. El techo ya no se hundía. Los escalones del porche eran nuevos. Las ventanas se abrían a la luz, no a corrientes. Y sobre la puerta, tallado en cedro, un letrero decía Rancho Mro Delany. No había habido boda, no votos, no encaje. Pero Abigail se había mudado un cajón a la vez hasta que nada quedaba en el viejo lugar salvo memoria. Mantuvo su nombre por respeto, pero en cada escritura y documento era Abigail Delaney, y nadie lo cuestionaba. Curtis Lang no había hablado desde el día en que Tom entregó la segunda escritura al secretario y dijo simplemente, le pertenece a ella ahora. Después de eso, las escaleras se desvanecieron. Los rumores murieron. Incluso el predicador les asentía cuando pasaban en el pueblo.
La gente traía comida de nuevo. Cada mañana, Tom se despertaba antes del amanecer y preparaba té, fuerte, sin azúcar, solo un chorrito de leche, como a ella le gustaba. Lo traía a ella junto a la ventana donde se sentaba con el bebé en sus brazos. Gracias, susurraba ella. Él besaba su cabello, luego se dirigía a los campos. Ella nunca preguntaba a dónde caminaba. Sabía. Revisaba las cercas, las puertas, el viejo álamo, donde yacía su primera familia, y junto a la bisagra oxidada, una nueva piedra estaba, en blanco, pero colocada con cuidado. Esa primavera, un secretario vino a actualizar el censo. ¿Cuál es el nombre del niño?, preguntó. James, dijo Abigail, sosteniendo a su hijo mientras mordisqueaba su manga. Nombre familiar. Asintió. Está nombrado por el hombre que le dio vida y el hombre que le dio un futuro. Tom se paró en la puerta, brazos cruzados. No dijo nada, pero algo en sus ojos cambió. No sorpresa, solo algo más suave. El bebé se parecía a James, pero tenía el silencio de Tom, la forma en que observaba antes de actuar. Ese verano, pintaron el granero juntos. Abigail subió la escalera mientras Tom lo estudiaba. El niño jugaba cerca, apilando guijarros, balbuceando su propio idioma al viento. Más tarde, se sentaron en el porche, piernas polvorientas, hombros tocándose. ¿Alguna vez extrañas el silencio?, preguntó. Tom la miró, luego al niño. No, dijo. No este tipo. El viento agitó la hierba alta. El molino de viento giró. Un halcón lloró lejos. Abigail se inclinó hacia él. Descansó su mano en la de ella. No necesitaban una ceremonia para definirlos. La verdad vivía en las cercas que habían arreglado. La leña que él partía. La risa que llenaba habitaciones una vez vaciadas por el dolor. Desde lejos, el rancho era pequeño, solo una casa, un granero, un pozo, un árbol. Pero para ellos era todo. Un lugar reclamado no por conquista, sino por cuidado. Una herida sanada no por olvidar, sino por quedarse. Y el niño corriendo salvaje junto a la cerca, su madre llamándolo gentilmente, su padre bajando su sombrero contra el sol, crecería sabiendo que no nació de suerte, sino de elección. Porque aquí en el oeste nunca pedía héroes, solo hombres que se quedaban cuando otros se iban. Y cuando Thomas Delaney dio su nombre, devolvió todo lo que una vez pensó que había perdido.